O sea, yo no entiendo cómo es que hay gente que vive en una vida sin un propósito. 47% de las personas andan en modo automático. Mi despertar vino porque yo vivía en restricción. Casi llego a la anorexia. Tristeza en mi vida, donde en ese momento yo busqué más de Dios. Siempre le tuve como miedo a la diabetes. Alimenticio, un despertar de conciencia. Yo me veía al espejo todos los días y me daba asco mi cuerpo. Bienvenidos a Wake. Somos el único podcast que despierta tu mente y enciende tu fe. Mi gente, empezamos un nuevo recorrido, un nuevo episodio. Y realmente, ¿qué va a encontrar la gente aquí? Yo quiero que ustedes me digan, ¿qué va a encontrar la gente en este espacio? Bien, antes que nada, quiero preguntarle, ¿qué es eso, Awake? Awake, traducido al español, es despertar. Sencillo, entonces. Bien, nosotros somos un grupo de personas igual que ustedes que vamos a transmitir el mensaje de Dios a través de esta plataforma. Queremos que cada uno de ustedes pueda escucharnos y sacar el máximo provecho de lo que digamos aquí. Experiencias contadas, temas relacionados en lo que se va actualizando el día a día, lo que vamos viviendo y así sucesivamente. Miren, yo estaba leyendo un artículo y leí un artículo que decía que el 47% de las personas andan de una manera como en modo automático. Eso fue un estudio que hizo la Universidad de Harvard, donde ellos estaban estudiando por qué la gente se estresa, por qué la gente anda como constantemente sin darse cuenta de lo que sucede a su alrededor. Y desde su experiencia, me gustaría preguntarle cómo nosotros, o si ustedes han tenido alguna experiencia de un despertar en su vida. ¿Alguno de ustedes han tenido algún tipo de experiencia de un despertar en su vida? Sí, claro que sí. Bueno, en mi caso, siempre le tuve como miedo a la diabetes, al asunto del azúcar. ¿Y quién no? Exacto. Pero no tomé conciencia sobre los buenos hábitos alimenticios hasta que tuve que ir al médico y los niveles de azúcar en la sangre eran bastante altos. ¿Usted comía mucho dulce? No. ¿O tiene algún familiar que...? No, eso fue un asunto por el duelo del proceso de mi madre. Creo que fue un asunto emocional. Okay. Entonces, no desperté hasta que me vi en esa situación. A partir de ahí, entonces, cuando me vi casi al borde de la muerte, empecé a hacer ejercicio, cambié los hábitos alimenticios. Pero eso fue hasta que. Yo no sé por qué la mayoría de la gente hace esto mismo. Y yo creo que más de uno de ustedes aquí, y al igual que yo, uno se asusta cuando está como en un momento, cuando su vida se ve como en riesgo o su salud. Y hay muchos momentos difíciles. Yo no sé si alguno de ustedes también, al igual como el profe aquí, también ha tenido una experiencia en ese mismo sentido. A nivel de salud. A nivel de salud. Bien, como ustedes saben, obviamente ya las personas que me conocen, no para el público en general, yo tuve un despertar a nivel de alimenticio, un despertar de conciencia. Que es muy parecido, exactamente, con mi cuerpo. Pero desde esa óptica, o sea, tú te preocupaste porque tú te fuiste a hacer no por alguna salud. Prueba. No, yo me veía al espejo todos los días y a mí no me gustaba lo que yo veía. A mí me daba asco mi cuerpo. O sea, yo me porque tú tenías bajo autoestima. Sí, mi autoestima estaba bien bajito, yo no me sentía bien. Y yo un día decidí que yo tenía que hacer un cambio radical en mi vida para yo conseguir lo que yo necesitaba. Quería. Sí, ripiar. Okay. Esta tableta de chocolate en el abdomen. Una reingeniería. Vainita cuadrito. Exacto. Todavía no lo conseguimos al 100%, pero me puse en la cosa. Ya no tenemos salvavidas. Tenemos 80. Familia. Pero se desinfló. Tiene un pichecito. Sí. Okay. Mira qué es lo que pasa. En el día a día yo sé que mucha gente se identifica conmigo porque obviamente nosotros vivimos en una sociedad aquí en la República Dominicana donde la gente no tiene el mayor conocimiento en cuanto a alimentación. Nosotros muchas veces comemos lo que nos dan en la casa o lo que hemos acostumbrado a través de la cultura, lo que hemos crecido comiendo. Y muchas veces no nos sentamos como a entender el sentido de la alimentación en el ser humano. Cuando yo digo que yo desperté, no solamente por mi cuerpo, porque la alimentación, el intestino está totalmente dirigido a la respuesta que da el cerebro. O sea que la alimentación puede ser un cambio que puede cambiar tu vida en todo el sentido de la palabra.
dormir mejor, descansar, hacer ejercicio. Son cosas que nosotros hemos visto durante todos los años, que la gente habla acerca de los remedios naturales. Tomar el sol, descansar, comer saludable, etcétera, etcétera, hacer ejercicio. Cuando yo empecé a adoptar ese estilo de vida, mi cuerpo, mi mente, mi vida empezó a cambiar. Porque yo sentía que yo estaba en un piloto automático, que yo vivía una vida totalmente diferente a lo que es ahora. Me sentía cansado todo el tiempo. Tus hábitos eran muy rutinarios, tú no te dabas cuenta de lo que estaba Yo vivía de la procrastinación. O sea, muchos de los jóvenes ahora aquí, a nivel mundial, Pero entonces, pasan por ese proceso. esa parte de tú verte un día, fue como tomar una decisión. Mira. O sea, fue cambiar. ¿Por qué cambiar totalmente tu estilo de vida? Entonces, eso fue como de un día para otro. Para otro. No fue una decisión tan rápida. Si vamos a decir que no fue así, porque yo me veía en el espejo diario y yo sabía que para yo conseguir ese resultado yo tenía que hacer cosas diferentes. Pero yo estaba en un tú sueño. lo estabas haciendo. Yo estaba en un sueño, pero yo vivía una vida, yo voy a darle para adelante y algún día esto va a cambiar. Entonces, ¿cuándo tú despiertas? Yo despierto cuando un grupo de amigos que al igual, eso fue como el despertar espiritual que yo tuve. Y voy a hacer una comparación, lo voy a juntar los dos. Yo estaba perdido en mi alimentación y a nivel espiritual. Fueron momentos diferentes, pero básicamente estaba perdido. Y me di cuenta que todo el que me rodeaba, a mi alrededor, todo el que estaba a mi alrededor, todas las personas con las que yo compartía, mis amigos más cercanos, uno, a nivel de alimentación y cuerpo, estaban en el gimnasio, y dos, a nivel espiritual, eran de la iglesia. Y esa gente me llevaba a mí a un mundo, me estaba arrastrando, ¿verdad? A un mundo donde era el que yo tenía que ser parte. Tú sabes que hay un momento en tu vida donde tú sientes que tú estás bien, pero no importa donde tú estés, a nivel físico, social, mental, espiritual, tú sientes como que hay algo que te hace falta. Y a mí era Dios en ese sentido. Y a nivel físico era un cambio. ¿Y tú no crees que afectaba el tú estar, o sea, una cosa con la otra, el tú estar lejos de Dios con como tú veías la vida y por eso tenías hábitos que no eran muy saludables? Mira, dentro de mi ámbito no saludable, yo entiendo que la procrastinación era lo número uno. Comía lo que sea, pasaba muchísimo tiempo en el teléfono, veía muchísimo televisión y no le daba como mente a qué sería de mi vida. No le daba prioridad. No le daba prioridad, exactamente. Pero hablando a nivel espiritual, yo estaba perdido en el mundo porque yo era una persona que no tiene ningún futuro. O sea, yo no entiendo cómo es que hay gente que vive en una vida sin un propósito. ¿Cuál es el propósito? Porque anda en piloto automático, precisamente. Si tú te pones a pensar, por lógica, ¿cuál es el proceso el que tiene que vivir el ser humano? Nosotros no somos como la planta. La planta nace, crece, se reproduce, qué sé yo, igual que los animales, y mueren. Nosotros no somos así. Nosotros tenemos un propósito más allá a nivel espiritual que Dios quiere que cada uno de nosotros cumplamos. Y yo sentía como que yo vivía una vida simplemente vaga, vivía una vida y no tenía ningún propósito, ningún futuro. Hasta donde llega el momento que yo me doy cuenta que las personas que me rodean, verdaderamente, como yo, al igual que ellos, querían un propósito para mí, al igual que Dios quiere un propósito para cada una de la gente en su vida. Entonces llegó el momento un día donde yo desperté y dije, óyeme, yo tengo que cambiar mi vida a nivel espiritual. Y no solamente fue como que, ok, ya hoy yo voy a decir que yo voy a visitar la iglesia, sino que eso se construye a través de una relación diaria con Jesús. Y eso es lo que vivimos día a día. O sea, la gente vive en un ciclo, repitiendo las mismas cosas. Y muchas veces, o sea, no se da cuenta de eso alrededor hasta que no pasa. Y lamentablemente, el ser humano, yo creo que así es que comprende. Cuando tú llegas a un punto en que te pasa algo malo, ahí es como que tú despiertas. Y tú quieres cambiar ese chip. Y quizás tú te comienzas a dar cuenta de cosas que tú antes no te dabas cuenta. Aunque no a todo el mundo le pasa quizás a través de una experiencia propia. O la podemos ver a través de experiencia de otro. Pero el ser humano tiene a veces que vivir las cosas. Necesita tener un despertar de su mente. Dicen que nadie aprende en cabeza de otra persona. Aunque tú puedes guiarte de los errores de otras personas. Pero cuando tú lo vives personalmente es que te das cuenta. En mi caso, también tuvo que ver con la salud, mi despertar, pero fue en el ámbito, digamos, inverso al de mis compañeros, porque ellos venían de como un exceso. Mi despertar vino porque yo vivía en restricción. Les explico. Yo vivía en una restricción espiritual porque yo entendía como que todo lo que yo hacía, Dios lo iba a juzgar. Y si yo hacía algo negativo, entonces Dios me iba a castigar. Y yo veía a Dios como un tirano, cuando Dios para nada es así. Pero esa era mi concepción de Dios. Entonces, con relación a la alimentación, yo vivía restringiéndome alimentariamente porque yo decía, ok, tengo este plato de arroz, pero tengo que comerme la mitad. Entonces, llegó un momento en el que esas dos situaciones comenzaron a afectarme. Yo tenía muchísimo acné, bajé muchísimas libras, casi llego a la anorexia. Y cuando mi familia, que eran quienes me veían todos los días, un día me dijeron, pero es que tú estás demasiado delgada, o sea, te vamos a quitar hacer ejercicio, te vamos a quitar todas las cosas que tú dices que tú estás construyendo porque tú te estás restringiendo demasiado.
Y un día yo me vi al espejo, porque de verdad yo me veía normal, al contrario, yo me veía como más gorda de lo normal. Y cuando yo me vi al espejo ese día fue como si me quitaran una venda de los ojos. Y yo me vi tan delgada y yo dije, espérate, pero es que yo no puedo estar así en esta condición. Y ahí comencé a investigar sobre alimentación, comencé a investigar sobre ejercicio, comencé a investigar sobre entrenamiento, comencé a investigar cómo el estrés influye en el cuerpo y sobre todo comencé a investigar sobre quién verdaderamente era Dios, porque yo vengo de una familia cristiana, pero cuando tú como que decides conectar personalmente con Dios, es cuando tú comienzas a construir una verdadera relación con Él. Entonces ese fue mi despertar de dejar las restricciones a un lado, no estar como en un extremo ni en el otro, sino de caminar en balance, caminar de manera integral en cuanto a mi salud y en cuanto a mi relación Entonces, con el Dios. despertar, según lo que ustedes han manifestado, viene de un tema de experiencias. Nosotros andamos, según lo que manifiesta, lo que ustedes han aquí dicho, andamos como en un modo automático. No nos damos cuenta de nuestra condición hasta un día. Hasta un día cuando entonces sí surge esa parte consciente de aquel modo en que yo estoy automático a una parte consciente o a un cambio de Y mente. ese quizá de ese modo automático a nosotros no nos permite vivir el presente. A veces pensamos mucho en lo que ya hicimos o pensamos mucho en lo que vamos a hacer y no nos enfocamos en vivir el día a día. Y voy a decir algo que, o sea, de lo que nos pasa a día. Nosotros compartimos ducha y en una esquina tenemos como que... O sea, todas las botellas. ¿quién es nosotros? ¿Cómo así? O sea, Pero digan, pero ¿qué fue? tenemos una pareja de esposos en el podcast también. Entonces, bueno, el punto es que en la esquina Terrible. nosotros tenemos donde se ponen todos los potes. El todo, asunto, ¿sabes? ajá, El champú. Arriba el exacto. champú, en el medio los foliantes y abajo tenemos tres tipos de jabón. Tenemos jabón De de baño cuava. del cuerpo. Y 2 de ellos son tuyos. Y yo uso uno pato. Pero en realidad, él ya lo está cogiendo. Lo estoy cogiendo, pero antes yo usaba un jabón que decía que era jabón íntimo. Y ese era yo me bañaba, me lavaba la mano, me lavaba la cara Buenísimo, con la ese cabeza. jabón. Lo sentía como muy Pero que fresco. yo no había leído, para mí era un jabón. El asunto es que tenemos, en la parte de abajo tenemos todos los jabones. Tenemos jabón para el cuerpo, jabón de la cara y un jabón íntimo. Entonces, a veces uno se entra a bañar, yo no sé ustedes, a veces llegan buenas ideas en el baño, uno tranquilo, pero que tú ni te das cuenta cómo te estás bañando. Y yo a veces digo, ven acá, yo uso el jabón de la cara para el cuerpo. O el yo del lo cuerpo uso- en la cara. o el jabón íntimo para la cara, o quién sabe. Pero el asunto es que nosotros a veces nos enfocamos mucho en otros pensamientos que no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo en el momento. Y a mí, en lo personal, yo viví algo que me marcó mucho porque fue un momento, digamos, de algo de tristeza en mi vida, donde en ese momento yo busqué más de Dios. Y me puse a leer más. Y esa experiencia que yo tuve, no muy agradable para mi vida, hizo que yo me dé cuenta de algunos detalles que uno pasa por alto. Sí. O sea, el hecho de uno tener a tu mamá y a tu papá vivo, tú poder abrazarlo y tú poder como estar consciente de esas cosas de día a día, que uno lo vea como en modo automático, o sea... Lo da por sentado. Lo da por sentado. Miren. Y en realidad es una parte que nosotros debemos agradecer. Yo no quiero que caigamos de nuevo en el tema de la alimentación, pero quiero tomar un ejemplo de esto. Oye, está frustrado. con eso. No, Este espérate. Hay 3 gym rats no hay nada en este que tiene que podcast, ver. así que aquí se va a hablar mucho Aquí- de todo aquí eso. yo veo un tablero ahí atrás, pero No. hay que poner una pesita de ese lado, ¿eh? Claro. Es basado en el momento de comer. Sí. No tiene nada que ver como con esto de fitness ni nada de eso, sino en el momento de comer. Yo acostumbro que cuando vamos a los restaurantes, los amigos, que vamos a compartir un Tú momento, pides tu arroz con huevo. Porque tú Sí, eres me enfermo gusta con mi arroz, pero me Y gusta lleva tu su huevo pesita también. de que Me gusta mi 300 gramos de arroz. me gusta mi huevo. Yo no uso el teléfono. Yo no uso el teléfono y no me gusta que la gente que está conmigo utilice el teléfono porque incluso en el día a día, tú en tu trabajo y tú vas a comer, tú empiezas a utilizar el teléfono, a darle para abajo al Instagram, qué sé yo, a TikTok, y tú pierdes la noción del tiempo y lo que tú estás haciendo en ese momento. Tú no disfrutas la comida. Todos los momentos en el día son así. Tú vas de camino del trabajo para tu casa, de tu casa para el trabajo, y uno va como en el piloto automático. Nosotros vamos en una rutina de lunes a viernes, el trabajo de 8 a 5, y es como solamente hago esto Que en el ni día. cuéntame de que si pasé el Ni semáforo cuen- en verde. Exacto, ¿no? Que muchísima gente le pasa eso, que la gente va pasando la calle, cruza el semáforo y dice, oye, pero van, que el semáforo estaba en rojo.
Porque vamos como en el aire, como que hemos perdido la noción de disfrutar los buenos momentos, los pequeños detalles, como compartir un plato de comida con alguien, sentarte a admirar la naturaleza. A mí me encanta ir a la playa, admirar la playa, mirar el agua, me encantan los ríos. Yo admiro la naturaleza porque yo entiendo que esa es la manera más fácil de tú entender que verdaderamente Dios existe y se puede manifestar a través de su creación. Claro. Son pequeños momentos, son buenos momentos que nosotros debemos disfrutar y entender que son cosas que Dios la puso ahí para nosotros. Y necesariamente una gente tiene que pasar por un momento difícil para poder tener un despertar. O sea, en base a su experiencia, esto ocurre solamente en un momento donde tú tocas fondo. Bueno, en ese sentido, bueno, incluso mi pensamiento iba por esa línea. No es normal que el ser humano despierte única y exclusivamente a través de la experiencia. La experiencia puede ser vivida o puede ser vista a través de otra persona. Y sin ningún sentido de ofender, hay 3 tipos de personas: los tontos, los inteligentes y los sabios. Los tontos son aquellos que caen, vuelven a caer, se dan cuenta y vuelven a caer. Y caen. Los inteligentes son aquellos que caen, tienen una experiencia positiva o negativa, pero despiertan a partir de esa experiencia. Pero los sabios no necesariamente tienen que caer en una experiencia negativa para darse cuenta que tienen que despertar un área de su vida. Simplemente toman como referencia las decisiones de los demás, la vida, cómo le ha ido a los demás. Porque, por ejemplo, para nosotros saber si debemos alimentarnos bien o no, si debemos acostarnos temprano o no, simplemente tenemos que ver las estadísticas, simplemente tenemos que ver lo que le está pasando a los demás. Pero lamentablemente, aunque es lo natural en el ser humano, no es lo normal que nosotros tengamos que esperar una experiencia de dolor, de sufrimiento. Porque, por ejemplo, en mi caso, breve, yo vivía una vida un tanto como sin sentido. Usted estaba en la calle, en el mundo. No, vivía una vida como sin sentido hasta el fallecimiento de mi madre. El fallecimiento de mi madre es lo que me permite darme cuenta que la vida es más corta de lo que nosotros creemos. Sí. Y es lo que me despierta a mí a empezar a aprovechar cada segundo de mi vida. Porque hoy estamos, mañana no. Quizás lo que nosotros estamos planificando para 6 meses no lo podamos hacer. Entonces, es un asunto de nosotros aprovechar el tiempo a medida que vaya ocurriendo, pero de manera consciente. Tú diste en el clavo, dijiste una palabra clave y me viene un versículo a la mente con respecto a todo este tema y en contraste a lo que dice la palabra de Dios. Yo quisiera que, pásame la Biblia, para yo buscar un texto que está en Romanos, el capítulo 13, el versículo 11, donde precisamente nos narra sobre el tiempo. O sea, habla sobre el tiempo, el momento en el cual nosotros estamos y cómo nosotros debemos ser conscientes de ese tiempo. Romanos 13:11. Dice el texto, Romanos 13:11, no sé si me ayudan ahí, si lo encuentran, para poder enfocar un poquito y ya contrastar con este tema que hemos estado hablando durante el día de hoy. Natalie. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. Me llama mucho la atención todas las experiencias que ustedes han contado. Hay un momento específico en nuestra vida, lo que nosotros hacemos diariamente, en la cual Dios constantemente nos da oportunidades. El tema es que vivimos en modo automático. O sea, no nos estamos dando cuenta en todas las oportunidades que Dios nos está presentando para que a través de una experiencia nos acerquemos más a Él. Ustedes han manifestado que, bueno, me gustó mucho el ejemplo que tú pusiste y también en el tema de Wesley, que ustedes relacionaron mucho la parte de su estado físico y de salud con respecto a la parte de su experiencia con Dios. Uh-huh. Y cómo ustedes a través de eso vieron una oportunidad en el cual ustedes pudieron acercarse más a Dios. ¿Por qué? Porque al despertar de ese estado en el que estaban, entonces pudieron ver que había un aspecto que realmente es como lo que te da el equilibrio en tu vida. Sí. O sea, si solamente ustedes hubiesen cambiado o se hubiesen ido quizás solamente por el área de mejorar su estado de salud y no le dan quizás participación a Dios, nos hubiésemos sentido completamente vacíos, aunque estuviésemos llenos, porque es que tenemos que tomar en cuenta,
nuestra vida se divide, digámoslo así, como por cajas, Así ¿ok? es, así Entonces, cada caja puede estar llena, pero si hay una que está vacía, tú sientes como esa que se va- cosquillita y que te está diciendo como que espérate, o sea, yo tengo todo, pero es como si tuviera nada. Y esos cambios, entonces, cuando ponemos a Dios y traemos a Dios, nos hacemos conscientes de este estado, entonces nos da plenitud. Porque ¿cuántos de nosotros constantemente nos estamos haciendo cambio de hábitos en nuestra vida? Decimos, no, yo voy a ser una persona que es más planificada, una persona que tiene una rutina diaria. Más eficiente, todo más eso. eficiente, que son aspectos de nuestra vida. Pero a veces, cuando dejamos a Dios a un lado, podemos estar bien en esos aspectos de Pero la nos vida, falta algo. pero nos falta algo. Y la única plenitud que nos mantiene en un estado consciente y de estar despierto, según lo que dice el texto, es estar en Jesucristo, es conocer a Dios a través de su palabra, Y hay es salvación. saber que hay una salvación y que Dios dio a su Hijo para que nosotros podamos estar conscientes de esa salvación. El tiempo en el que estamos viviendo. Si nos fijamos, la mayoría de gente está así y pensamos como en nosotros mismos. Y es tiempo ya de que despertemos, de que la gente, o sea, de decirle a otros que sean conscientes de que ya la salvación está más cerca. ¿Por qué ustedes creen que Dios permitió que Jesucristo se hiciera hombre? Para que a través de la experiencia de vida que está en este libro, la experiencia de vida de Jesucristo, esa experiencia, al Jesucristo venir aquí a la tierra, venir aquí, es para que nosotros a través de su vida, a través de relacionarnos con Él, nos diéramos cuenta en muchos estados que nosotros vamos a trascender en esta vida, pero cuando estamos unidos a Él, nosotros podemos vivir en un despertar constante. Correctamente. Y algo que me gustaría agregar a eso que tú dices, porque es como si se me encendiera un bombillito en la mente. Sí. Tú hablaste de la palabra plenitud y hay un verso en la Biblia que dice plenitud de gozo. Y la palabra gozo me llama mucho la atención porque yo soy una persona que le gusta mucho estudiar la lengua, la etimología de todo. Y gozo no significa, porque muchas veces lo asociamos con alegría. La alegría la sentimos cuando estamos en circunstancias que nos producen ese sentimiento, en circunstancias O sea, es buenas, momentáneo. de abundancia, etc. Pero el gozo puede estar aún en un momento de tristeza, Así porque el gozo es algo que está en el alma, no viene producido por las circunstancias, sino viene producido por una persona que es Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos plenitud de gozo, independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias, si tenemos a Jesús en la caja que ya hablamos en un momento, es como si todas esas cajitas se comenzaran a llenar poco a poco y nuestra conciencia creciera en sabiduría y también en gracia, como también dice que Jesús creció. Yo leí algo que decía que los budistas creen algo en un estado de la mente que se llama mente de mono. Ustedes saben que el mono se la pasa de rama en rama. De rama en rama. De rama en rama. Nuestra mente se la pasa de pensamiento en pensamiento. Si estoy pensando mucho en algo que pasó o si estoy pensando mucho en algo que no ha pasado, pero que va a pasar, que es la parte del futuro. Y esa es nuestra constante diariamente. Y eso, según lo que dice esta doctrina religiosa, es la parte de que es lo que a nosotros nos hace inconsciente y nos activa ese modo automático en nuestra vida. ¿Qué pasa? Jesucristo es quien nos mantiene en el hoy, en el presente. Cuando tú te mantienes constantemente relacionándote con Él, viendo su vida, Él es que te pone y te mantiene en el presente y que tus pensamientos no estén en un estado de preocupación ni en un estado de ansiedad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú sabes que tu vida está en su mano y está en control de Él. Y no es alguien que meramente, que te puede fallar o que te va a decir una cosa hoy otra mañana. O que te va a decir algo que no sabe. Porque Él vino a esta tierra y se hizo hombre. ¿Entiendes? Él vivió y tuvo todas las situaciones, pero Él nos dejó una experiencia de vida que debemos estar despierto en un estado consciente. Por eso necesitamos orar y hablar y comunicarnos con Dios. Y a través de su palabra, Él nos presenta cómo podemos mantenernos en este estado. Chicos, esto ha sido nuestro primer capítulo y realmente yo entiendo que Dios, por lo menos a mí, me ha hablado hoy. De que necesitamos despertar. Porque necesitamos despertar. Estamos en un estado
constante, automático, pero yo sé que nosotros vamos a seguir con los temas que vamos a estar tratando aquí, vamos a seguir ayudando. Y vamos a seguir despertando conciencias, mentes en muchísimos otros temas que vamos a continuar hablando con ustedes. Que ahora mismo, si tú no te has suscrito, suscríbete al canal. Y tienes que seguirnos en todas nuestras redes sociales. Las vas a encontrar en la descripción del video de YouTube, en la descripción de todas las redes sociales vas a encontrar cada una de nuestras cuentas para que nos sigas y nos apoyes. Síguenos, somos Awake Studio 7. Let's go. Bye.